Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Grun. A continuación voy a presentar el tema Estrategias de ventilación en ECMO venovenoso. Primero declarar que no tengo conflictos de interés relacionados a esta presentación. El tema de las estrategias ventilatorias a aplicar durante el ECMO es un tema que ha generado bastante interés, particularmente durante los últimos años, a partir de la expansión del uso de ECMO en adultos con falla respiratoria. El ECMO, como sabemos, ofrece enormes posibilidades en términos de protección pulmonar. Tenemos la posibilidad de que el sistema extracorpóreo se haga cargo casi por completo del intercambio gaseoso, y de ahí que eso nos dé una gran libertad en la programación de los parámetros ventilatorios. Desafortunadamente existe bastante poca evidencia respecto a cuál es la estrategia ventilatoria óptima que debiéramos aplicar en esta etapa, particularmente en la etapa aguda, en las primeras horas después de la conexión a ECMO. Si bien no hay muchos estudios controlados o fisiológicos prospectivos, existen algunas recomendaciones que ha hecho la ELSO y que se han ido actualizando con el tiempo. Esta es la más reciente, donde se recomienda utilizar presiones plató o inspiratorias por debajo de 25 centímetros de agua, un nivel de PIP de al menos 10 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria entre 4 y 15 respiraciones por minuto, o bien la posibilidad de respiraciones espontáneas también, y una fracción inspirada de oxígeno lo más baja posible. Se da ahí también, ¿cierto?, la posibilidad de rangos aceptables que son bastante más amplios. Vemos presiones plató hasta de 30 centímetros de agua, ¿cierto? O PIP bastante altos, por encima de 20 centímetros de agua. Es decir, claramente, ¿cierto?, frecuencias respiratorias hasta 30 por minuto se consideran aceptables. Y vemos que, si bien son recomendaciones, pero son bastante flexibles, bastante laxas. ¿Qué pasa en la práctica? Para tener una luz, miremos este estudio multicéntrico de cómo se ventilaron pacientes en ECMO en 3 centros importantes de ECMO que participan de la ELSO, 2 centros en Australia y 1 en Francia. Un estudio que analizó la estrategia ventilatoria aplicada en 168 pacientes, alrededor de 50-60 en cada uno de estos 3 centros con bastante buenos resultados clínicos, como se ve ahí, mortalidad en UCI de apenas 29%, por lo tanto centros que hacen las cosas bastante bien. Y veamos a la derecha, ¿cierto?, qué parámetros ventilatorios se utilizaron en estos centros, tanto antes de la conexión a ECMO como durante los primeros 3 días de ECMO. Vemos que en términos de volumen corriente, este se bajó de 6 a alrededor de 4 ml por kilo, pero con una dispersión importante. Varios pacientes con volúmenes corrientes que se mantenían alrededor de 6 ml por kilo, incluso por sobre este nivel. Frecuencias respiratorias de 15 en promedio, pero con una dispersión bastante importante, un rango intercuartil de 10 a 25. Una ventilación minuto que, si bien se redujo un poco menos de la mitad del nivel previo al ECMO, pero a un nivel bastante importante, ¿cierto? Sabemos que en ECMO podemos bajar la ventilación minuto a niveles muy estrictos, por debajo de 1 litro por minuto incluso, porque podemos remover CO2 de manera importante con el ECMO. Sin embargo, vemos que en la práctica la reducción es solo moderada, el nivel de PIB prácticamente no se altera, se mantiene alrededor de 12 centímetros de agua, la presión plató está bastante por encima de las recomendaciones, 26 centímetros de agua en promedio, pero con un rango de dispersión importante, varios pacientes con presiones plató por sobre 30 centímetros de agua, y similar cosa con el driving pressure, que si bien se redujo de 19 a 13 y fracción, es un nivel todavía importante, y varios pacientes por encima de 15 centímetros de agua, casi un 25% de los pacientes con driving pressure de 15 o más, que es como el nivel mínimo que se considera como aceptable, sabiendo que podemos llegar a niveles mucho más bajos, ¿cierto? Por lo tanto, claramente vemos que la práctica es bastante más flexible, incluso con las recomendaciones, y eso refleja de alguna manera la poca evidencia que tenemos para hacer recomendaciones más fuertes, más claras. En la práctica, ¿qué es lo que se ha utilizado en estudios clínicos randomizados que han tratado de estandarizar la estrategia ventilatoria? En el CESAR se utilizó presión control, con un nivel de presión inspiratoria de 10 centímetros de agua por sobre el PIB. Se recomendaba un PIB de 10 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria de 10, lo que se ha llamado la regla de 10-10-10, ¿cierto?, que refleja estos 3 parámetros, y una fracción inspirada de oxígeno de 30%. Bastante cercano a lo que se considera una estrategia de reposo pulmonar, con una baja bastante drástica de la intensidad de la ventilación minuto, del volumen minuto. En cambio, en el EORES se permitió un manejo ventilatorio bastante más flexible. Los pacientes podían estar ya sea en volumen control asistido controlado o en APRB, permitiendo ciclos de ventilación espontánea, presiones inspiratorias máximas de 24 centímetros de agua, un poco por encima de lo utilizado en el CESAR,
y un PIB que podía estar de 10 o más centímetros de agua, ¿cierto? Sin fijar cuál era el nivel máximo. Y una frecuencia respiratoria bastante laxa, 10 a 30 por minuto, igual cosa que la fracción inspirada de oxígeno. Por lo tanto, vemos que en dos estudios randomizados, bastante distintas las estrategias ventilatorias. En estos siguientes 10 minutos quisiera analizar con ustedes algunas evidencias que tenemos en nuestra línea de investigación, en modelos experimentales, particularmente sobre el concepto de reposo pulmonar y qué fuerza tiene esta recomendación y cuál sería el rol del PIB en esa estrategia de reposo pulmonar. ¿Debiéramos ser bastante permisivos con aceptar niveles de PIB bastante bajos o debiéramos buscar niveles de PIB bastante altos tratando de optimizar el reclutamiento? Otras preguntas como cuándo comenzar la ventilación espontánea, el rol de la posición prono durante ECMO, no tenemos tiempo de abordarlas, pero son preguntas que también están emergiendo con fuerza. Estas preguntas respecto al reposo pulmonar y el rol del PIB las hemos tratado de contestar en un modelo experimental en cerdo, un modelo de injuria pulmonar, un distress que inducimos por dos injurias, primero una depresión de surfactante por lavados repetidos con solución salina, y esto se sigue de 2 horas de una ventilación muy injuriosa con presión inspiratoria hasta de 40 centímetros de agua, tras lo cual los animales desarrollan una injuria pulmonar muy importante con un nivel de insuficiencia respiratoria hipoxémica severa, PAFI, relación PO2-FiO2 bajo 100, bastante refractaria a ventilación mecánica, en general un modelo que sin iniciar ECMO hay una mortalidad muy alta. Y este es un modelo que lo sostenemos por 24 horas, durante las cuales aplicamos distintas estrategias ventilatorias, tratando de identificar cuáles son las estrategias óptimas en este modelo experimental, pensando que de alguna manera eso se podría extrapolar en alguna medida a lo que sucede con nuestros pacientes. En el primer estudio lo que hicimos fue tratar de validar el concepto de reposo pulmonar estricto y si ésta realmente ofrecía una protección pulmonar adicional a lo que se puede ofrecer simplemente con una protección pulmonar convencional. Lo que hicimos fue tener 4 grupos, un primer grupo que no inducíamos injuria, animales sanos, simplemente un grupo control para ver la tolerancia al modelo y si el modelo agregaba algún daño per se, y 3 grupos con injuria pulmonar y ECMO, que se partía una vez que se completaba la injuria pulmonar, y que los randomizábamos en ese momento a 3 estrategias ventilatorias. Una no protectora, donde se mantenían volúmenes corrientes de 10 ml por kilo, un PIB de solo 5 centímetros de agua. En segundo término, una ventilación protectora convencional, donde el volumen corriente se bajaba a 6 ml por kilo, se mantenía un PIB de 10 centímetros de agua. Y una tercera estrategia que llamamos cuasi apneica o de reposo pulmonar estricto, un PIB de 10 centímetros de agua, un driving pressure máximo de 10 centímetros de agua. Esto podría bajar aún más si el volumen corriente se elevaba por encima de 2 ml por kilo. Frecuencia respiratoria de apenas 5 por minuto y relación inspiración-expiración de 1 a 1. Y estas 3 estrategias se mantenían por 24 horas, tras lo cual se detenía el modelo y los animales eran eutanasiados para analizar el grado de daño pulmonar en términos histológicos. Desde el punto de vista funcional, ¿qué fue lo que observamos? Arriba a la izquierda, la gráfica A, vemos la oxigenación, los animales sanos se mantiene una PO2 300-400 y los 3 grupos con injuria desarrollan una hipoxemia muy importante al tiempo cero, pero una vez que comienza el ECMO y a lo largo de las 24 horas van recuperando intercambio gaseoso, ¿cierto? Y esto no es distinto en las 3 estrategias ventilatorias. Esa recuperación del intercambio gaseoso fue similar en los 3 grupos. Arriba a la derecha vemos la ventilación minuto y de acuerdo a lo que se protocolizaba, ¿cierto? Fue muy distinta la ventilación minuto de los 3 grupos. Efectivamente, el grupo de reposo o cuasi apneico que se ve en la línea verde tiene una muy baja ventilación minuto, 5 o 10 veces más baja, ¿cierto?, que la de los otros grupos. En términos de distensibilidad estática, que se ve en la gráfica C, a la derecha, a la izquierda, perdón, abajo, vemos que los 3 grupos con injuria desarrollan una caída en la compliance. Esta no se recupera a lo largo de las 24 horas y se mantiene una afectación similar en los 3 grupos sin observarse diferencias a pesar de las distintas estrategias ventilatorias. Y en términos del driving pressure o presión diferencial, vemos que de acuerdo a lo que definía el protocolo, efectivamente el driving pressure fue más bajo en el grupo cuasi apneico, donde se mantuvo por debajo de 10 centímetros de agua, mientras que los otros 2 grupos de ventilación no protectora y protección convencional se mantuvo en alrededor de 20 y 15 centímetros de agua respectivamente el driving pressure. ¿Y qué sucedió con el daño pulmonar histológico? A la izquierda, imágenes representativas de estos 4 grupos, donde claramente distinguimos que el grupo cuasi apneico tuvo una significativa menor daño pulmonar que el grupo manejado con protección convencional o estrategia no protectora. Y lo que vemos a la derecha
En las columnas en blanco en particular, fíjense que refleja el daño pulmonar promedio en todos los lóbulos, y lo que observamos es que para los 3 grupos que recibieron la injuria pulmonar, hubo una diferencia importante en términos de que el grupo cuasernaico de reposo tuvo un sustantivo menor daño histológico que los grupos manejados con protección convencional o estrategia no protectora, y que fue progresivo en la medida que fue más protectora la ventilación, menor fue el daño pulmonar histológico, mostrando que en este modelo en particular, efectivamente, una estrategia de reposo pulmonar provee una protección adicional y que pareciera que sí vale la pena hacer un reposo estricto en lugar de solo una protección convencional. Ahora, ¿qué sucede en la práctica clínica? ¿Podemos extrapolar esto a la generalidad de los pacientes con distrés respiratorio? ¿Realmente requieren volúmenes corrientes más bajos? No es tan claro. Fíjense en el estudio REST que se acaba de publicar en el JAMA, un estudio que se hizo a pacientes con distrés moderado, con PAFI menor a 150, pero la gran mayoría de ellos tenía PAFI por encima de 100, no requerían ECMO, pero lo que se trató de estudiar aquí es que ofrecer remoción extracorpórea de CO2 y bajar el volumen corriente a 4 ml por kilo ofrecía una protección, un beneficio adicional versus una estrategia de protección convencional con 6 ml por kilo. Se incluyeron 412 pacientes y un análisis interino antes de completar el N planificado, que era más de 1000 pacientes, demostró que no se observaban diferencias. De hecho, el estudio se detuvo por futilidad porque se observó que si se seguía reclutando pacientes, tampoco iban a aparecer diferencias. Vemos que la mortalidad fue muy similar en los dos grupos. Y de hecho, al analizar la cantidad de días libres de ventilación mecánica, se vio que esta fue más baja en el grupo de remoción extracorpórea de CO2, y pareciera cierto que salieron antes de ventilación los grupos de pacientes manejados con una estrategia convencional, y además hubo una alta tasa de eventos adversos severos, específicamente de hemorragia en el grupo de remoción extracorpórea de CO2, casi 5% de hemorragia intracraniana, realmente una tasa muy alta, más alta incluso que lo reportaban los estudios de ECMO. Y lo más importante, ¿cierto?, que se muestra que pareciera que el simple concepto de bajar el volumen corriente debajo de 6 ml por kilo para todos los pacientes con distrés no necesariamente es positivo. ¿Podemos extrapolar esto a los pacientes que se conectan con ECMO? Probablemente no, porque muchos de ellos sí tienen un daño pulmonar severo y 6 ml por kilo puede ser excesivo para muchos de estos pacientes. Pero también muchos pacientes que se conectan a ECMO tienen una mecánica no tan alterada y perfectamente pudiera ser posible que un dato similar pudiéramos observar en estos pacientes en términos de que no se benefician necesariamente por bajar el volumen debajo de los 6 ml por kilo. Por lo tanto, no es muy claro cuáles son los pacientes que realmente requieren un reposo pulmonar estricto. Es algo que todavía tenemos que seguir investigando. Otro estudio similar había demostrado algo similar varios años previos, utilizando otro sistema de remoción extracorpórea de CO2 con un sistema arteriovenoso, bajando el volumen corriente alrededor de 3 ml por kilo, pero tampoco se habían observado diferencias en los desenlaces clínicos. Luego quisimos investigar cuál era el rol del PIP en una estrategia de reposo de nuestro modelo experimental. El mismo modelo de injuria pulmonar en cerdo, aplicamos estrategia de reposo pulmonar igual en 3 grupos, pero con distintos niveles de PIP, 0, 10 y 20 centímetros de agua. Los 3 grupos iban a tener un driving pressure de solo 10 centímetros de agua, por lo tanto las presiones inspiratorias iban a ser de 10, 20 y 30 para estos 3 grupos. Las presiones medias de vía aérea, como la relación inspiración-expiración era 1 a 1, eran de 5, 15 y 25. Por lo tanto, son 3 grupos de reposo pulmonar, pero de distintos niveles de presión de vía aérea. Queríamos definir si es que había una diferencia, si efectivamente una estrategia de muy altas presiones de vía aérea, que iba a fomentar más reclutamiento, podría producir un beneficio adicional, o si bien ser muy tolerante en términos de colapso y minimizar el nivel de presión de vía aérea a que se sometían los pulmones, podía ser superior a la presión intermedia que ya habíamos utilizado en el estudio previo. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Primero, el grupo manejado con un PIB de 20, presiones inspiratorias de 30, tuvo una muy mala tolerancia en términos hemodinámicos. De hecho, 3 de los 7 animales de ese grupo fallecieron antes de completar las 24 horas, y lo hicieron por shock, por colapso hemodinámico. Se refleja el requerimiento de norepinefrina en ese grupo. En triangulitos negros vemos cómo hubo muy alto nivel de requerimiento de norepinefrina, incluso en los animales que llegaron a término. Pensamos que hubo una disfunción del ventrículo derecho, pero desafortunadamente no pudimos hacer evaluaciones con ecocardiografía para corroborar esto. ¿Qué sucedió en términos de la función pulmonar del intercambio gaseoso? Los grupos manejados con PIB de 10 y PIB de 20
fueron recuperando la función pulmonar, el intercambio gaseoso a lo largo de las 24 horas, como ya lo habíamos observado previamente en el estudio previo. Sin embargo, el grupo manejado con un PIB de 0 y una presión inspiratoria de 10, es decir, una presión media de solo 5 centímetros de agua, no tuvo esta recuperación del intercambio de oxígeno. De hecho, llegó al final del experimento con niveles de PaO2 de alrededor de 70, 80 mililitros de mercurio, la fracción inspirada del ventilador siempre en 100%, por lo tanto, claramente hubo mayor colapso que produjo un deterioro en la recuperación de la oxigenación. Y eso se explica también, miramos el edema pulmonar con la relación peso húmedo seco de las muestras de pulmón extraídas de estos animales al final del experimento. Vemos que el grupo de 0-10 tuvo un significativo mayor edema pulmonar que los grupos manejados con PIB de 10 y PIB de 20, a pesar de un balance hídrico similar en los tres grupos. Por lo tanto, no se debió a que recibieron más agua, simplemente la menor presión de vía aérea pareciera que favorece una mayor transsudación de líquido hacia el compartimento alveolar. Y en términos de injuria pulmonar, lo que encontramos ...5 centímetros de agua o 0, hubo mucho colapso en la gran mayoría de los pacientes, y a 20 centímetros de agua de PIB hubo mucha sobredistensión en la gran mayoría de los pacientes. Así que pareciera ser también consistente que probablemente la mayoría de los pacientes en la fase aguda requieren niveles de PIB entre 10 y 15 centímetros de agua, y son los que también probablemente son aceptables desde el punto de vista hemodinámico. Para terminar, quisiera decir que existe escasa evidencia clínica sobre cómo ventilar a los pacientes con distrés respiratorio en ECMO. Nuestros datos experimentales respaldan nuestra estrategia de reposo pulmonar con PIB moderado en la fase aguda de injuria pulmonar severa, y el estudio RES pone en cuestión cuáles son los pacientes que realmente requieren una reducción de la intensidad de la ventilación. Quisiera agradecer a muchas personas que han colaborado en estos proyectos, particularmente a Joaquín Arauz y Sebastián Dugo. Muchas gracias por su atención.